Hay una historia en la Biblia que es una de las historias complicadas al escuchar y a leer, pero hay que entender el contexto completo de esta historia. Y es una historia muy interesante porque viene arrastrando generaciones detrás de esa persona. Es la historia de Jacob. ¿Alguien conoce la historia de Jacob? Y quiero que hables tu Biblia para comenzar a prepararnos para lo que vamos a leer el día de hoy. En Génesis capítulo 32 del versículo 22 al 31. Génesis 32 del 22 al 31. Cuando lo tengas, di conmigo amén. Muy bien, dice así, versículo 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y le contestó Jacob, no te dejaré ir a menos que ¿qué? Más fuerte, a menos que ¿qué? Que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces, repite conmigo, bendijo a Jacob ahí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Di conmigo, la lucha que transforma. Ahora, si nada más leemos este pasaje que tú y yo acabamos de leer, pues me vas a decir, a ver, pastor, ¿qué está pasando? O sea, me estás diciendo que Jacob peleó con Dios porque dice que luchó con Dios y venció, y luego todavía me dices que peleó toda la noche. O sea, pues ¿de qué estamos hablando? O sea, me estás diciendo, pastor, que peleó cuerpo a cuerpo con Dios. Si nos quedamos ahí no entenderíamos, estamos de acuerdo. Pero para entender el significado tan importante de esta situación que vivió Jacob, necesitamos trasladarnos a entender el contexto general de la historia de Jacob. Entender de cuál fue los motivos, porque déjame decirte algo. La historia de Jacob tiene bastantes matices, bastantes cosas que pudiéramos hablar. Nos vamos en 3 días y nos quedamos aquí, no acabamos. Pero es importante entender que hay algunas situaciones en específico de la vida de Jacob que lo lleva a este punto. Para eso tenemos que entenderlo. Entonces, vamos a tratar de llevar brevemente algunos de los matices de la vida de Jacob que lo llevaron a este momento. El primero de ellos es ¿quién es Jacob? Para aquellos que no saben quién es Jacob, Jacob es el hijo de Isaac, que Isaac es el hijo de Abraham. Ahora, Abraham es a quien Dios le dio la promesa que iba a cumplir en él toda la descendencia de sus generaciones, que lo iba a hacer una nación grande, que lo iba a bendecir. Y más adelante vamos a centrarnos en esta parte de la historia de Abraham y la comparación con Jacob. Pero hay que entender quién era Jacob. Es decir, Jacob traía el peso de 2 generaciones detrás de la promesa. ¿Están conmigo? Había una promesa que Dios le dio a Abraham, la cual fue trasladada a Isaac, y después sería trasladada a Jacob. Muy bien. Ahora, la segunda cosa, donde ahora sí comienza la vida de Jacob, dirías tú, pues bueno, pues comenzó a su juventud, donde empieza a haber matices. No, la historia de Jacob comienza en el vientre de su madre. ¿Sí? Ahora, me voy a hacer un paréntesis. La esposa de Isaac y la esposa de Jacob, una se llama Rebeca y la otra Raquel. Les adelanto que me voy a confundir, porque no sé cuál es cuál, se están igual, le han puesto con otras letras o algo. Raquel, yo le digo Rachel, así me acordé ayer, es la esposa de Jacob. Y Rebeca, la Becky, es la de Israel, es la de Isaac, ¿ok? Entonces si me equivoco me recuerdan con Becky y Rachel. Ahora, Jacob comienza la historia desde el vientre, de su madre, ¿cuál era? Becky, ¿verdad? Comienza desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que iba a tener mellizos. Entonces iban a ser Esaú y Jacob. Y dice la Biblia
que adentro, en el capítulo 25-22 dice, pero los dos niños luchaban, ¿en dónde? Entre sí dentro de su vientre. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Y después nació el otro mellizo, que dice, agarrando ¿qué cosa? La mano, el talón de Esaú, y por eso lo llamaron Jacob. O sea, la historia de Jacob comienza desde el vientre de la madre de Becky, ¿sí? Y se está peleando adentro del vientre con Esaú. ¿Por qué? Porque posiblemente queremos entender que Jacob quería salir primero que Esaú. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, sale Esaú y el muchacho ese sale agarrado del talón. ¿Alguien le ha pasado eso en los últimos 2400 años? Nadie, nada más Jacob. Entonces Jacob sale agarrado del talón de Esaú y por eso lo llaman Jacob. Ahora, ¿qué significa Jacob? Porque esto viene a formar algo muy importante en la historia de Jacob y en todo el contexto que él era. El significado de Jacob significa el que sujeta el talón, el que sigue, o en un sentido figurado, suplantador o engañador. Esto viene a ser un factor muy importante en la vida de Jacob más adelante. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto donde vemos un matiz importante en Jacob? Es cuando él engaña a Esaú para poder recibir los derechos del primogénito. ¿Alguien se acuerda de esa historia? La compartimos hace unas semanas. Esa es otra predicación de la herencia. Pero bueno, en esta situación Jacob engaña a Esaú al ofrecerle de comer a Esaú porque estaba muy hambriento y le dice, yo te sirvo de comer. Hacía un huevito bien rico con frijoles y unos chilaquiles también. Y le dice, yo te sirvo de comer a cambio de que tú me des los derechos de primogénito. Ahora, si nos queremos enfocar en la historia de Esaú, nos vamos a meter en otra historia al decir por qué lo hizo. Pero Jacob utilizó el engaño, ¿sí? Utilizó ¿qué le podemos llamar a esto? ¿La qué, perdón? La astucia, correcto, llama la astucia o inclusive a veces la manipulación para poder lograr algo que Jacob quería a través de lo que le tocaba a Esaú. ¿Estamos conmigo? Entonces comenzamos a ver que el significado de Jacob comienza a verse reflejado en esta primera historia. Ahora, ¿cuál es la segunda situación donde Jacob vuelve a demostrar lo que él estaba formando en su identidad como hombre? Es que después de eso engaña a su padre Isaac para que lo bendijera. ¿Alguien conoce esa historia? Entonces, Isaac tenía que bendecir a su hijo primogénito porque era quien iba a darle esa bendición y le dice a Esaú, ve a cazar un animal y quiero que me lo prepares y después de yo comer te voy a bendecir. Entonces, la Becky le dice a Jacob, ¿sabes qué? Córrele mientras que tu hermano está allá afuera. Llévale de comer esto a tu padre, que yo te lo voy a preparar. Vístete con las pieles o con las ropas de Esaú, porque Esaú dice la Biblia que era bien velludo y el otro estaba bien lampiño. Y pues iba a haber una diferencia. Y le dice, vístete con las ropas de Esaú y ponte piel de borrego. Cuando yo leí esto dije, pues estaba peludísimo el pelado. Porque para que se ponga pelo de los borregos, híjole, dice que hasta el cuello tenía. Entonces Jacob se pone la ropa de Esaú, se pone el vello de los borregos y va con su padre, ¿sí? ¿Qué estaba tramando Jacob en ese momento? Él quería recibir una bendición que a él no le tocaba. Sin embargo, él seguía utilizando la astucia, seguía utilizando ese engaño, esa mentira para poder conseguir algo que él quería, sin embargo, no era para él. ¿Están conmigo? Entonces llega con Isaac y le dice, padre, aquí estoy, te he traído de comer, ahora bendíceme. ¿Sí? Isaac le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le contesta, soy Esaú. Eso es bien importante, lo vamos a ver más adelante. Le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y le dice, soy Esaú, tu hijo. Te he traído de comer, ahora bendíceme. Él revisó, lo olió, vio su vello en sus brazos y dijo, efectivamente es Esaú, y lo bendijo en ese momento. Ahora, vea lo que dice conmigo en el versículo 30 del capítulo 27. Dice, en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Le vuelve a preguntar y le dice, soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Versículo 33 dice, Isaac comenzó a ¿qué? Si está allá atrás,
Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que tú llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó Esaú. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí, ¿y qué? Y me ha engañado. Y él se ha llevado tu bendición. Y le contesta, con razón su nombre es Jacob, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. O sea, estamos entendiendo la historia de Jacob. Desde el momento del vientre está tratando de lograr algo por sí mismo. Después engaña a Esaú por la primogenitura. Después engaña a su padre y vuelve a engañar a Esaú por recibir la bendición a través del engaño, a través de la mentira, a través de la astucia. Y si tú te pones a pensar, te preguntaría, ¿esto es correcto? Por supuesto que no. Esta no era la forma correcta de recibir las cosas, pero Jacob comenzó a vivir una vida conforme lo que significaba Jacob en lugar de entender lo que Dios tenía para él. Y él empieza a engañar de esta manera. Ahora, ¿qué causó esto? Esto es bien importante. ¿Qué fue lo que provocó que Jacob haya engañado a su padre y a Esaú para recibir la bendición? Primero dice la Biblia que Esaú, cuando se entera de esto, se enojó tanto que dice la Biblia que odió a Jacob hasta con ganas de tramar matarlo. Él quería matar a Jacob por lo que le había hecho. O sea, empezó a generar un conflicto en su familia a tal grado que su hermano lo está odiando porque lo engañó para tener una bendición y ahora lo quiere matar. Yo me pregunto, si la bendición fuera realmente una bendición correcta, ¿por qué generaría odio en otra persona? ¿Por qué alguien quisiera matarlo? ¿Están conmigo? Ahora, después de esto, no nada más provoca eso, sino que también provoca una separación en la familia. Porque Rebeca, cuando se entera que Saúl le quiere matar, va con Jacob y le dice, patitas, ¿para qué las quieres? Ponte a correr. Porque viene para matarte. ¿Están de acuerdo? Y dice que lo mandó, que se fuera de la tierra donde él estaba. ¿Qué estaba causando esto? Una separación completamente de una familia donde se supone que debería estar unida a alguien que tiene que huir porque había engañado a su hermano y a su padre para recibir algo que no tenía que haber recibido. ¿Sí? Y entonces Jacob huye de ese lugar con el miedo al que se podía enfrentar de que Saúl lo quisiera matar, y esto provoca esta situación donde vamos a ver después de esto a un Jacob que pasa su vida huyendo, corriendo, temiendo y engañando para conseguir cosas por él mismo. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero esto me hace pensar algo bien importante y quiero que escuches con atención. Es posible obtener lo que querías, escucha, es posible obtener lo que querías y después no querer lo que obtuviste si lo obtuviste de la forma incorrecta. ¿Sí me expliqué? Es posible, una vez más, obtener lo que querías, pero después no querer lo que obtuviste porque lo recibiste de la forma incorrecta. O sea, cuando Jacob recibe la bendición, en lugar de estar contento, tuvo que huir porque Saúl lo quería matar. Ahora, es posible que puedas obtener lo que parecía una bendición, pero de la forma en que lo obtuviste tienes que estar huyendo. Déjame decirte algo, Dios no puede bendecir lo que tú pretendes ser. Dios no puede bendecir algo que tú estás fingiendo ser que no eres. Dios no puede bendecir a Jacob vestido de Esaú. Dios no puede bendecir a Jacob engañando a los demás. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:26, de nada sirve que una persona, ¿qué cosa? Gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas su vida se pierde. De nada sirve que yo consiga las cosas. De nada sirve que yo sea la persona más próspera y rica y lo que tú quieras llamarle, a las circunstancias que tú quieras ponerle, si al final del día pierdes tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y nadie puede dar nada para salvarla, dice Mateo 16:26. El Señor Jesús nos está enseñando que es más importante cuidar tu corazón, cuidar lo que hay adentro de tu corazón, que querer conseguir algo en el mundo que no es lo que el Señor quiere para ti. Porque el Señor busca a hombres y mujeres que lo aman con todo su corazón, con toda su mente y con todo su espíritu.
Y cuando tú recibes eso en tu corazón, entonces empiezas a encontrar la bendición correcta del Señor sobre tu vida. Jacob ganó la bendición, pero perdió su identidad huyendo por 21 años. Ahora, después de que él huye, llega a la tierra donde estaba su tío Labán, que era el cuñado de Abraham, y llega a la tierra donde estaba Labán, ahí lo mandó su mamá, y se encuentra a Raquel. Dice que la vio en un pozo y se enamoró de ella, entonces va con Labán, le dice, por favor dame a tu hija Raquel porque me quiero casar con ella. Entonces le dice, yo voy a trabajar 7 años por ella para que tú me la des. Y Labán le dijo, órale va, trabaja por mí 7 años y yo después te entregaré a Raquel. ¿Qué sucede? Jacob tuvo que trabaja los 7 años. En el momento que va a recibir a Raquel, Labán le entrega ¿a quién? A Lea. Le entrega a Lea. O sea, este muchacho no quería a Lea, quería a Raquel, le entregan a Lea, se da cuenta en la mañana cuando se levanta que pues no era Raquel, era Lea, no sé cómo no se dio cuenta, pero se da cuenta que era Lea. Y llega en la mañana y va y le dice a Labán, ¿qué me has hecho? O sea, ¿cómo es posible que me hayas engañado? Yo creo que en ese entonces se usaban antifaz o algo, no sé. Todavía no lo he resuelto. Cuando lo sepa se los digo. Pero el caso es que se levanta y le dice a Labán, ¿cómo es posible que me hayas engañado? Yo te dije que iba a trabajar por Raquel y me has entregado a Lea. O sea, prácticamente le está diciendo, dame la devolución. Devuélvemela. Pero entonces le dice Labán, ¿sabes qué? Es que aquí en nuestra familia primero tengo que entregar a la mayor y después te entrego a Raquel. Entonces, si tú quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años por ella. Dile a tu esposa, yo trabajaría por ti toda la vida hasta la muerte, chiquita. Díselo. Hasta la muerte. ¿Dónde está mi esposa? Hasta la muerte, amor. Y trabajó 14 años, ¿sí? Por Raquel. Primero le dan a Lea y después le entregan a Raquel. Y trabajó por ella 14 años. Seguimos viendo en la historia de Jacob a un hombre que sigue luchando, que sigue sufriendo las cosas y que para lograr lo que él quiere tiene que esforzarse. Si me estamos explicando. O sea, engaña a su hermano, engaña a su padre, tiene que luchar para poder conseguir a la mujer que él estaba buscando. Y encontramos un patrón interesante en la vida de Jacob. Y por último, termina luchando con el mismo Labán por las riquezas que ambos tenían, las tierras y el ganado. Y finalmente él sale de la tierra de Labán para poder regresar a la promesa que el Señor le había dado a Abraham, que iba a regresar a la tierra de su padre Isaac, donde estaban ahí. Entonces empezamos a entender, ¿sí?, la historia realmente de Jacob. Empezamos a ver un hombre que desde el vientre de su madre hasta el punto donde él sale de la tierra de Labán ha estado luchando, ha estado engañando, ha estado mintiendo, ha tenido que utilizar su astucia y todo lo que hay en él para conseguir lo que él quería. ¿Sí me explico? Todo lo que él logró, todo lo que él obtuvo, todo lo que él tenía, de hecho ahorita vamos a ver otro punto interesante en la vida de Jacob, fue a través del engaño, de la mentira, de la astucia y de las mismas fuerzas de él mismo. Eso es importante. Por esa razón empezamos a conectar la historia en Génesis 32 cuando viene la lucha con este hombre. Entonces es importante recalcar algo. Él estaba en busca de la bendición, pero no de la forma correcta. Él estaba en busca de recibir una bendición, que yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser bendecidos. Amén. Pero él no lo estaba buscando de la forma correcta. Él lo estaba tratando de conseguir a su propia manera, a su propia inteligencia o entendimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, te hago esta pregunta, queremos recibir la bendición, pero en ocasiones la buscamos de la forma que no es la correcta? ¿Cuántas veces de nosotros, por querer conseguir algo, nos brincamos cosas que no deberíamos de brincar y hacemos cosas que no deberíamos de hacer y decimos cosas que no deberíamos decir para conseguir esa bendición, pero no era la forma correcta porque estás en contra de los principios y la voluntad de Dios? Necesitamos empezar a analizar en nuestro corazón cuántas cosas deseamos en nuestro corazón, pero las buscamos de una forma que no representa el amor y la bendición y el favor y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que estaba haciendo Jacob, buscando la bendición de una forma incorrecta. En ocasiones, iglesia, creemos que somos tan sabios.
creemos que somos tan inteligentes, tan astutos, que es tan suficientes que pensamos que no necesitamos buscar a Dios para ser guiados hacia la bendición. En ocasiones pensamos que lo podemos todo y no tenemos que ir a buscar la guía y la sabiduría del Señor para recibir una bendición. Pero esa arrogancia nos puede llevar a engañar, a mentir, a traicionar por una bendición que no es la bendición que Dios quería para ti. ¿Están conmigo? Ahora, si regresamos a la historia de Génesis 32, abre tu Biblia para que la puedas ir leyendo conmigo. Cuando Jacob pelea con Dios, hay algo interesante en la historia antes de que suceda este momento. Acabamos de hablar de que Jacob sale de la tierra de Labán, iba de regreso a la tierra de su familia, y él sabía que ahí estaba Esaú. Y él sabía que Esaú lo odiaba y lo quería matar. Entonces Jacob tenía miedo que si regresaba con todo lo que él tenía, con sus hijos, con sus mujeres y con todo, Esaú lo fuera a matar. ¿Están de acuerdo que cualquiera se hubiera asustado? ¿No? Entonces él venía con miedo de regreso, y dice la Biblia que cuando venía de regreso lo odiaba tanto Esaú que buscaba matarlo. Entonces nuevamente vemos a Jacob utilizando la astucia y la estrategia para poder evitar que Saúl lo matara. Dice la Biblia, vamos a leerlo rápidamente en Génesis 32, versículo 4 y 5. Dice que Esaú envió a sus mensajeros para decirle a Esaú y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú. Paréntesis, eso es algo importante que ahorita vamos a ver. Jacob envió por delante de él a todos sus mensajeros, a sus siervos y a lo que tenía, porque le daba miedo que lo fueran a matar. Él iba detrás. Él mandó a su gente por delante. Entonces dice: den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Ahora sí, ¿verdad? Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. En otras palabras, que no me vayas a matar. Versículo 6. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y, oh sorpresa, le informaron a Jacob: nos encontramos efectivamente con su hermano Esaú, y efectivamente está bien enojado y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. ¿Quién de aquí se hubiera asustado? O sea, venía a su encuentro con 400 personas a encontrarse con Jacob. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Fíjate lo que dice el versículo 8, es importante. Pues ¿qué? Pues pensó. O sea, ¿qué crees que está haciendo otra vez? Está usando su propia inteligencia, su propia astucia para poder evitar que Esaú lo fuera a matar. Pero luego, interesante el versículo 9, lo que dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y yo es lo que estoy haciendo, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y mis hijos, pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Di conmigo: ahora sí oró. Ahora sí oró. ¿Sí me estoy explicando? O sea, después de intentar por su propia inteligencia mandar a sus mensajeros, se dio cuenta que no funcionó, que venía Esaú con 400 hombres. Ahora sí se le ocurre orar y recordarle al Señor que le había prometido que lo iba a guardar y que no le iba a pasar nada. ¿Dónde quedó en la historia de Jacob antes de eso? Y ahorita vamos a ver después de esto, ¿dónde queda la dependencia de Dios? ¿Dónde queda la confianza en Dios? Me estoy explicando. Fíjate lo que sucede después. Para acabarla, Jacob ora
Y para el colmo de Jacob, después de la oración, en lugar de depender del Señor, en lugar de confiar en que el Señor lo puede librar, vuelve otra vez a la misma estrategia. Y comienza a pensar en qué regalos ahora le voy a mandar a Esaú para que no me mate. O sea, no le sirve, ora, pero ora sin creer que Dios lo puede librar. Entonces tiene que volver a intentar hacer su propia estrategia para que no lo mate. Si vemos la relación de dónde está esta relación entre Jacob y el Señor, dónde está esa dependencia y esa fe en creer que Dios lo podía salvar. Dice la Biblia en el versículo 20, después de que ora, Jacob pensó otra vez: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Seguimos viendo en toda la historia de Jacob a un hombre que no ha entendido depender de Dios. A un hombre que toda su vida se ha pasado buscando lograr las cosas por lo que él es capaz, por lo que él tenía, en lugar de confiar en el Señor. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Ahora, aquí es donde llega la parte interesante de la historia. Aquí es donde llega la pelea de Jacob con Dios. Versículo 24, vamos a ver a leerlo. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, pregunta el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces bendijo Jacob allí. Ahora quiero cerrar con esto. Hay 4 cosas que podemos aprender de este pasaje nada más. Y si traes tu libreta, quiero pedirte que las apuntes. Hay 4 cosas que podemos sacar de esta historia cuando empieza esta lucha. La primera de ellas, di conmigo: y lo bendijo allí. Apúntala en tu libreta: y lo bendijo allí. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, a ver, ¿entonces significa que Dios no había bendecido a Jacob antes? O sea, si lo bendijo allí, ¿significaría entonces que Jacob no lo bendijo antes? El Señor no bendijo a Jacob antes. ¿Pero cómo, pastor? Si se ve que tenía todo. ¿Cómo, pastor? Si tenía ganado y tenía riquezas y tenía tierras y tenía todo, no le faltaba nada. ¿Cómo me está diciendo que no lo había bendecido antes? Escucha esto: no confundas la bendición con lo que tienes o logras, sino con lo que provoca en tu corazón esa bendición. La bendición de Dios no se mide por lo que tú tienes ni por lo que tú logras, porque Jacob en este caso tuvo que sufrir, en ocasiones engañar, mentir, luchó toda su vida para conseguir las cosas que él tenía. Pero la verdadera bendición, escucha esto, la verdadera bendición de Dios se refleja en un corazón que trae paz en medio del camino. Se refleja en el gozo que provoca en la etapa en la que tú te encuentras. Se refleja en la fe de saber que a donde vas Dios está contigo. Esa es la verdadera bendición, porque te das cuenta que el Señor está contigo y Él es quien te está llevando a un lugar de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí es donde comenzamos a comparar la historia de Jacob con la de Abraham, su abuelo. Porque si te das cuenta, dice la Biblia en esa historia, que allí es cuando bendijo el Señor a Jacob, porque todo lo que había hecho él era por sus propias fuerzas. Pero Abraham, en cambio, desde el primer día que el Señor le habló y le dio la promesa, el Señor lo bendijo en ese momento. Y no nada más fue ahí. Mira lo que dice Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos quieren esa bendición para su vida? Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. ¿Y qué dice? Y Jehová había ¿qué? Bendecido a Abraham en todo. No fue Abraham el que hizo las cosas. Ahí dice, y Jehová había bendecido a Abraham. La bendición que vemos en la vida de Abraham provenía ¿de dónde? Del Señor. La bendición de Abraham provenía de Dios. Pero en la historia de Jacob estamos viendo a un hombre que lo que él tenía hasta ese momento había sido por sus fuerzas. Mira, me salté una parte porque quería mencionarla ahorita. Cuando estaba en la tierra de Labán,
su tío, con su familia, él no tenía nada porque todo era de Labán. Entonces él le dice, libérame por favor porque yo quiero salir de aquí y regresar a mi tierra. Y Labán le dice, no te vayas, porque pues, me imagino que era muy bueno, muy inteligente, no te vayas. ¿Qué sueldo quieres que te pague? Y le dice Jacob, no me des un sueldo, pero sí dame algo. Dame todas las ovejas y las cabras que están rayadas, manchadas y moteadas. Así le dice, dámelas todas a mí y todo lo demás es tuyo. Entonces Labán dijo, pues órale, pues son poquitas, ahí te van. Entonces, vamos a ver algo interesante porque después de leer esto decía que Jacob era rico por todo lo que tenía, pero mira cómo se consiguió esa riqueza. Dice la Biblia que cuando él le dan estas ovejas y estas cabras, él a través de su astucia otra vez y a través de su inteligencia, la comida que les está dando los animales provoca que las crías que nacieran manchadas, moteadas y rayadas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, era muy inteligente el pelado, ¿verdad? Se le ocurrió darle de comer cosas para que cuando nacieran los animales, nacieran según lo que le habían dicho que iba a ganar. No porque Dios dijo, yo lo voy a bendecir y le voy a dar todo eso. Fue porque él fue inteligente. Entonces, a veces confundimos y vemos a la gente a nuestro alrededor y, pastor, pero es que no lo está viendo a él. Mire cómo está tan bendecido. Tiene esto, aquello. Pero no estamos viendo que la verdadera bendición no es lo que tú has logrado ni lo que tú tienes. La verdadera bendición te la da el Señor. La verdadera bendición la recibes en tu interior. Hay una paz en tu corazón que disfrutas lo que tienes porque el Señor es quien te lo está dando. Y en este caso, Jacob, a través de su astucia, se hace rico en el rebaño. Al punto que se enoja Labán y dice, pues ¿cómo le hiciste? ¿Cómo lograste que todas fueran ahora manchadas, moteadas y rayadas? Eso fue a través de la astucia. Por eso vemos esta diferencia entre Abraham y Jacob. La están viendo conmigo. El Señor bendijo a Abraham desde el día 1. Pero a Jacob lo bendijo allí, en el momento que tuvo este encuentro con el Señor. Ahorita hablaremos de eso. Fíjate lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición de Dios. Jacob quiso toda su vida obtener la bendición de Dios sin tener que depender completamente del Dios que daba la bendición. ¿Escuchaste eso? Quiso toda su vida obtener la bendición de Dios sin tener que depender de aquel que es quien da esa bendición. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, tenemos que depender de Él. Tenemos que vivir a través de Él y hacer lo que Él es, porque en ocasiones somos tan egoístas que pensamos nada más en nosotros de obtener algo, pero no estamos pensando en construir una vida en base a los principios y la voluntad de Dios. Lo más importante que tú y yo podemos tener es al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas veces hemos confundido esa bendición porque nuestros ojos están puestos en el mundo y no en Cristo? ¿Cuántas veces hemos corrido a buscar la bendición incorrecta? ¿Cuántas veces hemos buscado cosas que no representan lo que el Señor quiere? Pero cuando el Señor te bendiga o cuando el Señor te bendice, encontrarás alegría, gozo, paz y plenitud en todas esas cosas. Yo te invito a que los afanes de este mundo y los deseos de este mundo no nos lleven a buscar una bendición que no proviene de Dios. Déjame decirte algo, la mayor bendición que tú y yo podemos tener es un encuentro con Dios. Y eso me lleva al segundo punto de esta historia. La verdadera bendición de Jacob comenzó con el encuentro que tuvo con Dios. La verdadera bendición comienza con el encuentro con Dios. Esa es porque cuando Dios te toca, no vuelves a ser el mismo. Cuando Dios toca tu corazón, hay algo que cambia en tu interior. Por eso dice en Génesis 24:25, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. En esta parte de la historia, la Biblia señala que fue el hombre quien llegó y luchó con Dios. Es decir, dice la Biblia, si tú lees atentamente, dice, y llegó un hombre a donde estaba Jacob. No fue Jacob quien fue a buscar a Dios para tener un encuentro con él. Fue el Señor quien fue a buscarlo para tener un encuentro con Dios porque sabía que Jacob necesitaba cambiar y ser transformado en su corazón.
Necesitamos ser encontrados con Dios y en ocasiones estamos luchando ante esto y en lugar de rendirnos ante el Señor, nos alejamos porque pensamos que tenemos la respuesta, pero el Señor está luchando de tratar acercarnos a Él para realmente tener un encuentro con el Señor y ser transformado realmente en tu corazón. Eso fue lo que sucedió. Llegó el hombre y luchó con Él y ahí tuvo un encuentro con Jacob. Por lo tanto, es el Señor quien se le aparece a Jacob. A veces pensamos, escucha esto, que estamos luchando con Dios porque queremos algo de Él, cuando en realidad Dios está luchando con nosotros porque quiere hacer algo de nosotros. A veces pensamos que estamos peleando con el Señor porque es que quiero esto, Señor, y dame aquello, y mi familia, y mis hijos, y mi trabajo, y mi negocio. Pero en realidad no nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo, primero encuéntrate conmigo para transformar tu corazón y después recibirás todas las promesas que yo tengo para ti. Eso es lo que busca el Señor, nuestro corazón. Jacob nunca había tenido un encuentro con Dios antes de esto. Si leemos la historia completa de Jacob, vemos que cuando Dios le hablaba a él, o cuando Dios le dice que cumpliría en él la promesa de Abraham, fue a través de un sueño. No se le apareció a Jacob y habló con él. Fue a través de un sueño cuando ve esta escalera hasta el cielo y el Señor le hizo toda la promesa que le había dado a Abraham y le iba a cumplir a través de él. Fue a través de un sueño. Y en las ocasiones siguientes que recibe dirección de Dios, en ocasiones fue a través de sueños o a través de algún ángel. Pero no había tenido un encuentro con Dios. Pero nuevamente veamos la historia de Abraham. Abraham, desde el primer día, habla directamente con Dios. Desde el primer día el Señor tiene un encuentro con él. Génesis 2:7. Y allí el Señor, ¿qué dice? Se apareció a Abraham. Allí se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Y eso sucede numerosas veces más en la historia de Abraham, que el Señor se le aparece a Abraham y tiene ese encuentro con él. Entonces tú puedes ver a un hombre, Abraham, que por un lado está siendo dirigido por Dios, está siendo obediente a Dios, está caminando en fe y por esa razón está siendo bendecido. Pero por el otro lado vemos a un hombre que no había tenido ese encuentro con el Señor de ser transformado y todo su caminar fue a través de su lucha, de su esfuerzo, de su persistencia, de su engaño, de la mentira. ¿Están conmigo? Pero cuando realmente hay un cambio en la vida de Jacob es cuando se encuentra con Dios, porque a partir de ahí su corazón fue transformado y ahorita lo vamos a ver. La transformación del carácter de Jacob y la bendición en su vida fue producto del encuentro con Dios. Yo te digo el día de hoy, ¿qué tan importante es tener un encuentro con el Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tan importante es experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas? Su poder, su plenitud, su amor, su gracia, su favor. Todo lo que Él tiene para nosotros. Es importante que busquemos estar con el Señor porque ahí encontraremos bendición. No corras por la bendición que el mundo te dice que tienes que correr. Corre por la bendición de estar en su presencia. Porque en su presencia encontrarás el gozo. Y tienes a un Dios que te ama y que es fiel y que su favor está contigo, que después te bendecirá en todas las áreas de tu vida. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora en el versículo 25 dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Ahora, que esto no dice la Biblia, pero se ha leído que los teólogos creen que este hombre que luchó con Jacob era Jesús. Creen porque dice la Biblia más adelante que le dice, porque has luchado con Dios y has vencido. Ahora, ¿tú crees realmente que Jacob podía ganarle la lucha a Dios? ¿Tú crees que realmente le iba a poner o no sé? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lucha toda la noche este hombre, el Señor, con Jacob? ¿Por qué llega al punto donde de tanto que no podía ganarle, como dice la Biblia, toca la cadera de Jacob y la disloca? ¿Sí? Dios estaba permitiendo que Jacob luchara hasta llegar al punto donde su propia fuerza ya no podía sostenerlo.
porque toda su vida se había logrado por su propia fuerza. Dios estaba permitiendo quizá que Jacob luchara hasta llegar al punto donde su propia fuerza ya no podía sostenerlo. Dios tuvo quizá que quebrar la autosuficiencia de Jacob para transformarlo en un hombre que dependiera de él. Tenía que ser quebrantado, decir, tú no tienes que venir a ganarme por lo que tú eres. Tú tienes que entender que tienes que rendirte a mí para que realmente pueda yo bendecirte. Quebrar esa autosuficiencia que en ocasiones se vuelve en orgullo, en arrogancia, en altivismo en nuestros corazones, pensando que nosotros somos capaces de hacer algo. Pero es el Señor quien nos da la fuerza y la gracia y el favor. Pero en este mundo de maldad y tanto, es tan fácil confundirnos y creer que nosotros somos autosuficientes. Por eso el Señor necesitaba quebrar la autosuficiencia de Jacob para transformarlo en un hombre que ahora iba a depender de él. Y si tú y yo dependemos de Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Jacob pasó toda su vida luchando, manipulando, anticipándose, tomando decisiones por sí mismo, negociando y tratando de asegurar por sí mismo aquello que Dios ya le había prometido. Y en aquella noche, Dios finalmente se enfrenta con Jacob en el punto más profundo de su carácter. Jacob no vence por su fuerza. Jacob no fuerza por su autosuficiencia. Jacob vence en el momento que decide rendirse a Dios. Jacob vence en el momento que dice, yo no soy el que va a poder. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante ti. Dios le demostró que tenía que rendirse a su humanidad, a su carácter, a su esencia de lograr y buscar las cosas por sus propias fuerzas y no a través de Dios. No podemos buscar, escucha esto, iglesia, no podemos buscar ser hombres o mujeres con bendición si no hemos tenido un encuentro con el Señor. La mayor bendición en nuestras vidas es encontrarnos con Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La clave de esta historia, la clave de Jacob, el punto de inflexión de esta historia se encuentra en la transformación del carácter de Jacob en el encuentro con Dios. La clave de tu historia y de mi historia, la clave de tu bendición y de nuestra bendición se encuentra cuando tú y yo nos encontramos con el Señor. Cuando tú y yo nos rendimos a Él. Yo te pregunto esto, ¿con qué anhelo estás buscando encontrarte con Él? ¿Qué tanto deseo hay en tu corazón de encontrarse con el Señor? ¿Qué tanto deseo hay en tu corazón de conocerlo más a Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas en tu semana? Decirle, Señor, necesito más de ti, porque no puedo yo seguir si tú no estás conmigo. Pero en ocasiones las cosas del mundo, las circunstancias de nuestras vidas, todas las cosas que pueden venir a absorbernos, se nos olvida que lo más importante es buscar al Señor primero. Y ahí encontraremos esa bendición. Número 3, ¿cuál era la primera? ¿Alguien la recuerda? Y lo bendijo allí. La segunda, ¿alguien la recuerda? En el encuentro con Dios. Número 3, di conmigo, no me iré hasta que me bendigas. Versículo 25. Cuando el hombre vio que no podía ganar el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, y no te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo a Jacob. Qué interesante, escucha esto, que después de haber sido tocado, o sea, después de que pareciera que había perdido la pelea, o que había sido lastimado en su cadera, es cuando realmente ese era el comienzo de una transformación en su corazón. Porque ahí se da cuenta Jacob que el momento que es tocado en su cadera y es deslocado y que no fue por sus fuerzas, se da cuenta realmente enfrente de quién estaba y dice, Señor, ahora sé dónde estoy, me voy a aferrar de ti porque no me quiero ir de aquí hasta que tú me bendigas, porque mi vida había sido demostrada por lo que yo era, no por la bendición que tú me estabas dando. Y se aferró al Señor, le dice, no me voy a ir de aquí, por favor, hasta que yo pueda recibir tu bendición. No se trata de una bendición económica, ojo con esto. Se trata de la bendición de tener al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo en tu corazón. No me iré de aquí hasta que tú me bendigas, hasta que tu presencia esté conmigo. Jacob se aferra
Y le dice el Señor, déjame ir porque ya amanece. ¿A poco no crees, te hago esta pregunta, que el Señor pudo haberse ido cuando Él quería? Pues sí. ¿A poco no crees que le pudo haber ganado nada más pues, con una palabra o así? Digo, te parece Thanos, ¿verdad? Pero le pudo haber hecho cuando Él quisiera, se pudo haber ido. Pero Él decide quedarse porque necesitaba ver que Jacob anhelara aferrarse al Señor para recibir la presencia del Señor en su corazón. Por eso el Señor le dice, déjame ir, porque ya va a amanecer. Claro que se podía ir el Señor, pero necesitaba ver ese corazón apasionado. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Decir, Señor, me entiendo ahora delante de quién estoy, me aferro a ti, porque yo quiero que tú estés conmigo, y a partir de hoy, el paso que yo dé, lo quiero dar sabiendo que tú vienes conmigo. Y lo que yo logre a partir de hoy, quiero saber que no lo logré por mis fuerzas, sino porque tú eres quien me bendice y vas delante de mí. Por eso se aferra. Jacob le dice, Señor, no me iré de aquí hasta que tú me bendigas. Después de 21 años huyendo, y luchando por su cuenta, tratando de lograr y conquistar las cosas por sí mismo, con esa misma tenacidad que él tenía, con esa misma persistencia que él tenía, con la misma lucha con la que él engañaba, mentía y provocaba cosas que no estaban bien, ahora entendió que la podía usar de la manera correcta al aferrarse al Señor. Y decirle, yo aquí voy a persistir con la misma tenacidad que no hice correctamente, pero ahora la uso para encontrarme contigo y recibir tu presencia en mi corazón. Sí podemos ver ciertas cualidades de Jacob siendo tenaz, siendo perseverante, esforzado. Pero Jacob no había tenido un encuentro con Dios, por lo cual las usó de la manera incorrecta. Pero cuando te encuentras con Dios, esa misma cualidad que él tenía, que la usaba mal, ahora se convierte en una bendición para él. Ahora está a su favor, porque no es para él, sino es por Dios que lo bendecía. Tenemos que ser hombres y mujeres aquí que seamos tenaces, perseverantes, no para nuestro beneficio, sino para aferrarnos de la presencia del Señor, de la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aferrarnos al Señor? Si tú has sido transformado por Él, si hemos tenido ese encuentro con Dios, si has entendido que la bendición de Él, necesitamos aferrarnos a Él. Como compartí el jueves. ¿Quién vino el jueves? No les voy a decir a los que no vinieron. No. Nada. Como compartimos el jueves, no te rindas. No tires la toalla. Sé persistente. Porque la meta que está por delante es el Señor quien te dará la victoria. Seamos persistentes. Y quiero terminar con este último punto. Número 4. Di conmigo, Él puede cambiar tu identidad. Génesis 32:27. Le pregunta al Señor, ¿cómo te llamas? Te vuelvo a preguntar, ¿a poco no sabía cómo se llamaba? ¿Cómo te llamas? ¿Qué contestó él? ¿Qué contestó? Jacob. 21 años atrás, Isaac le hizo la misma pregunta. Y le dijo, ¿quién eres tú? Y él que dijo, Esaú. 21 años atrás, recibió una bendición a nombre de alguien diferente que no era él. Él cargaba una bendición por medio de su padre teniendo el nombre de Esaú. Todo lo que él hizo esos 21 años fue a través de crear o fingir una identidad que él no era. ¿Me estoy explicando? Por eso él hace esta pregunta al Señor. No crean que nada más fue porque se le ocurrió. Si 21 años atrás Jacob le había hecho la pregunta, ¿quién eres? Y él miente y engaña para conseguir algo, y ahora entiende que estaba delante de Dios y dices, de aquí no me voy sin realmente hacer las cosas como debe ser y ser transformado realmente. ¿Quién eres? Soy Jacob. En ese momento Jacob seguía siendo un hombre que había engañado, que había mentido, que había hecho las cosas de una manera incorrecta, pero fue honesto delante de Dios porque sabía que a partir de ese momento iba a ser transformada su identidad. ¿Están conmigo? ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida hemos tratado de aparentar algo que no somos y cargado
un personaje quien no somos, diciendo que somos alguien más que nosotros mismos. Pero realmente estamos reflejando quién realmente somos, si me estoy explicando. Pero el Señor es maravilloso, misericordioso, amor, perdonador, gracia y favor. Y le hace la pregunta, dice, ¿con quién eres tú? Y ahora este hombre entendiendo dice, soy Jacob. Pero yo sé que de este momento va a haber un parteaguas en mi vida, porque eres tú quien ahora me está dando la identidad. Y mira lo que le dice. Versículo 28. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Señor le dice, ya no te llamarás Jacob, porque por 97 años, en teoría en ese momento tenía 97 años, viviste con una identidad que no es la que yo te di. Viviste con una identidad de aferrarte a lo que pudieras por tal de conseguir algo en tu vida. Viviste con una identidad de engañar a quien fuera necesario para conseguir algo. Viviste con una identidad luchando, sufriendo, huyendo con miedo, tratando de alcanzar y lograr cosas, pero ahora, gracias al encuentro que has tenido conmigo, tu nombre ya no será Jacob, tu identidad ya no será la misma, porque ahora te has encontrado conmigo, ahora eres Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Ahora esa es tu identidad, porque yo soy el que pelea por ti, tú ya no peleas contra mí. ¿Están conmigo? Ahora escucha esto, tu pasado podrá haber tenido tantos matices como el de Jacob. Tu pasado puede estar lleno de cosas que te puedas relacionar, identificarte con la vida de Jacob. Pero tu pasado no define la identidad que Cristo te pone en ti cuando Él te transforma. Porque una vez que Cristo entra en tu corazón, Él deposita en ti una nueva identidad. Y esa identidad ahora eres llamado hijo e hija del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es tu identidad, no es lo que tú fuiste o lo que eres, porque aún necesitas encontrarte con Dios. Pero cuando te encuentres con Él, el Señor puede transformarlo todo. Jacob es quien yo era, pero Israel es quien Él es en mí. ¿Escuchaste esto? Jacob era quien yo era, pero ahora Israel es quien Él es en mí, porque Él me está dando mi identidad. Por eso Jesús dijo en Juan 15:5, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. También dijo en Mateo 11:28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llevado esa carga porque la hemos querido llevar solos? Porque han querido luchar por tantos años queriendo conseguir algo por sus propias fuerzas. Pero la palabra dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo les daré descanso. Cristo es nuestro descanso. Él es nuestra esperanza. Él es quien nos da la fuerza. Él es quien nos provee. Él es quien te transforma. Él es quien te da una nueva identidad. Él es todo. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Por eso dijimos que la historia de Jacob era muy interesante. Porque si veíamos nada más esta lucha, pues no le encontrábamos mucho sentido. Pero cuando entiendes el contexto de la historia de Jacob, ahora ves por qué pasó ese momento. Y quiero que veas el resultado. El resultado después de lo que sucede después de ese encuentro. Como vimos ahorita, habíamos dicho que Jacob había enviado delante de él a todos sus sirvientes y todo lo que él tenía, porque tenía miedo que Saúl lo matara. Inclusive fue muy buena estratega y planeó cosas. Pero después del encuentro con Dios, dice la Biblia, que él iba delante de su familia. ¿Saben cuál es la diferencia? Cuando estaba detrás, no sabía quién venía con él, por eso tenía miedo. Pero cuando estaba delante, sabía que era el Dios quien estaba con él. Por eso ya no había miedo, porque Dios lo estaba respaldando. La pregunta es, ¿estamos caminando detrás
¿O estamos caminando por delante sabiendo que es el Señor quien está con nosotros y nos está guiando y dando sabiduría y guiando nuestros pasos para encontrar la bendición que Él tiene para ti? No hay nadie en este lugar que no tenga una promesa del Señor para su vida. Todos los que estamos aquí, el Señor tiene promesas para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí la creen? ¿Cuántos se aferran a esa bendición? ¿Y cuántos permanecen en Dios? ¿Y cuántos buscan al Señor primero antes que la bendición? Después de eso, te sorprenderás que no ocupas hacer mucho, porque es el Señor que te va a bendecir por su gracia y su favor. Y ahí encuentras todo. Por eso vemos un resultado diferente en la vida de Jacob. Ahora va por delante. Ahora está guiando. Ahora está sabiendo que no tiene que temer porque es el Señor. Y cuando se encuentra con Esaú, ¿qué fue lo que sucedió? Él escuchó que venían 400 hombres. Dijo, ya valió. No van a hacer garras. Pero cuando se encuentra con Esaú, ¿tú no crees que el Señor trabajó también con Esaú? ¿Sabes qué pasó? Esaú corrió a abrazar a su hermano. Dijo, hermano, aquí está, usted perdón. Hay una restauración porque hemos tenido un encuentro con el Señor y Él cambia todo. Jacob tuvo ese encuentro con Dios y recibió esa gracia del Señor. Yo quiero terminar con eso, recapitulando los 4 puntos. No confundas la bendición incorrecta a la bendición que realmente trae gozo y paz. La bendición más grande que tú y yo alguna vez podamos tener es encontrarnos con el Señor. No hay nada más aparte de eso. Número 3, esta es importante. No me iré de aquí hasta que tú me bendigas, porque me estoy aferrando a ti. Él salió agarrado del talón de Esaú, pero ahora sale agarrado del Señor, porque es quien lo está guiando. Y número 4, Él puede cambiar tu identidad, porque ahora Él dice que tú eres un hijo de Él cuando tú te rindes completamente al Señor. No luches contra el Señor, ríndete a Él y Él transformará tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y el Señor, háblame en esta tarde. Muéstrame cuáles han sido las cosas por las que yo he luchado contra ti. Muéstranos, Señor, cuáles son las cosas que hemos tratado de lograr y ganar las cosas por nuestras propias fuerzas. Muéstranos, Señor, qué es lo que hemos intentado nosotros hacer porque creemos que somos autosuficientes. Porque a partir de hoy, Señor, queremos encontrarnos contigo. Queremos ser transformados por ti. Queremos ser moldeados por ti. Porque si yo me encuentro contigo, tú cambias mi identidad, yo me aferraré a ti y la bendición será que tu presencia ahora está conmigo.